Economía para no economistas. Comenzamos con el capítulo 1. La lectura empieza describiendo la vida del señor Simón Hidalgo, un hombre alrededor de 40 años que tiene una esposa y 2 hijos. El señor termina frustrado su día después de estar buscando un trabajo por horas y horas, la cual al llegar a su casa la espera su esposa, que ella es la que le ha ayudado a cubrir un poco de gastos en la familia, ya sea para calzado, comida, lo necesario en pocas palabras, pero no es suficiente para la familia. El señor siempre después de cada día se pone a pensar por qué no puede encontrar un trabajo y se cuestiona siempre como por ejemplo, ¿de qué le han servido los años de formación técnica para que encuentre un trabajo él? O si alguien es responsable de su vida de desgracia. Capítulo 2. Globalización y convergencia. En este capítulo, el escritor nos explica y dice lo que significa globalización. Globalización significa un proceso impulsado por los países desarrollados que consiste en la prosecución del libre movimiento de mercancía y recursos financieros entre todos los países del mundo. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional crearon en 1944 un tratado internacional conocido como Bretton Woods. En este sistema se componen de todas las corrientes o flujos financieros internacionales, es decir, de los ingresos y gastos de divisas que vinculan todas las economías del mundo entre sí, resultado de las compras y ventas de mercancías y servicios entre los países, así como créditos otorgados y recibidos entre ellos. La globalización y la predeterminada convergencia han fracasado en camino hacia el libre mercado, traducido en la liberación comercial y financiera de las economías pobres, en los procesos de desincorporación y privatización de activos públicos, entre otras cosas. Capítulo 3. Producción, distribución e intercambio. Primera parte. Hoy en día, la vida económica de toda sociedad, incluidas aquellas en las que aún prevalecen regímenes dominados básicamente por el control del Estado, como por ejemplo China, Corea del Norte o Cuba, se desarrolla en torno a los mercados y estos comprenden desde los mercados mundiales de materias primas y energéticos. La forma en cómo se organiza la sociedad, tanto en los hogares, empresas como en entidades públicas, giran en torno al trabajo, es decir, el aprovechamiento del esfuerzo social por el logro de objetivos de finalmente, se espera que derivan en mayor nivel de bienestar para todos y cada uno de sus miembros de esas formas de organización, resultan a su vez mecanismos de diversos de asignación de los producidos entre los miembros de la comunidad. Capítulo 4. La esencia de los fenómenos económicos. Segunda parte. La asignación de lo que una sociedad produce y del ingreso asociado a ese producto no solo se realiza a través de los mercados, sino que en ella interviene de manera crucial la distribución, el proceso de producción de una economía determinada, básicamente por la ganancia de tanto los productos específicos como sus cantidades de los lugares y los periodos en los que se va a producir son determinados por la prosecución de la máxima ganancia por parte de las firmas, siendo ese el motor fundamental de la economía capitalista. La tasa de ganancia se refiere al porcentaje que representan los beneficios esperados por los inversionistas respecto al gasto total o inversión que planean realizar para la producción. Esto equivale a la tasa interna de retorno, concepto que se utiliza habitualmente para evaluar, financiar los proyectos de producción. Capítulo 5. Salarios y empleo. A lo largo de los años, los aportes del trabajo a la producción se han convertido no solo en mercancías de consumo o uso final por parte de los hogares o consumidores, o en herramientas cada vez más complejas y duraderas, útiles para producir cada vez más. En este capítulo se explica cómo las empresas en lo individual buscan la máxima tasa de ganancia al salario y precios vigentes. De esa forma deciden cuántos trabajadores van a emplear y el volumen de insumos para comprar para generar el producto que les haga posible lograr esa tasa máxima de ganancia. Es necesario señalar que existen dos conceptos diferentes de salario, salario nominal y salario real. El salario nominal se refiere a la remuneración que se mide en dinero y el salario real, en cambio, se refiere a la remuneración al trabajo que se mide en términos de alguna mercancía, por ejemplo, número de canastas básicas por mes o semanas de jornadas u horas de trabajo.
Capítulo 6. Desempleo, pobreza, emigración y violencia. Este capítulo nos habla sobre la emigración, de un joven que falleció intentando pasar el río Bravo, buscando una mejor economía. También nos habla sobre un postulado fundamental de la teoría neoclásica. Esta dice que si los salarios reales crecen por encima de la productividad del trabajo, causan inevitablemente el aumento del desempleo. Nos da una explicación sobre que los trabajadores empleados en el aparato productivo muestran su productividad en la cantidad de producto que se genera. Otra teoría neoclásica que menciona es que las empresas contratan trabajadores gracias a que han calculado que el salario vigente, después con ese número de trabajadores logran sus ganancias deseadas. Si de repente sube el salario y la productividad no aumenta ni disminuye, las empresas empezarán a despedir trabajadores para compensar toda la disminución de sus ganancias. Capítulo 7. Tipo de cambio. En este nos habla sobre la señora Dolores. Nos cuenta que recibió dinero del extranjero y más adelante se presentó una devaluación en su moneda nacional y ella pensó que no le afectaría tanto, pero se dio cuenta que sí porque los precios aumentaron. Y después nos dio otro ejemplo con Miguel Bolívar, que tras periodos prolongados de bajas ventas había pensado que la posibilidad de tener por completo su negocio actual y dedicarse más bien a la importación y comercialización de productos idénticos a los que él producía. Los precios a los que compraría esa mercancía en el extranjero resultan ser ligeramente más bajos que los costos a los que producía en su propia fábrica, lo que le aseguraba ganancia más comprándola en el extranjero y vendiéndola más cara en el mercado interno, en el mercado nacional, que obviamente produciéndola. Pero ahora, tras la devaluación, sus expectativas no terminan de aclararse. Y bueno, para explicar todo lo sucedido nos dio unos conceptos. Tipo de cambio. Al número de unidades de moneda local que hay que dar a cambio de unidad de moneda extranjera. La devaluación, que consiste en el encarecimiento de cualquier divisa extranjera en términos de moneda local. Tiene el efecto de abaratar las exportaciones nacionales para los compradores extranjeros y encarecer las importaciones para los compradores nacionales. Capítulo 8. Tecnología y competitividad. En este nos dice que la ingeniería, que comprende la infraestructura, herramientas, mobiliario, maquinaria y equipo, es resultado del progreso que han experimentado la capacidad humana de organizarse para producir. Ese progreso se ha acumulado a lo largo de la historia de todas las sociedades del planeta, aunque de manera muy desigual. Porque pues están aquellos pueblos que sufren de retraso tecnológico por ciertas causas. Y por otra parte están los pueblos que han tenido un aumento de tecnología, progreso, a partir del sometimiento de sociedades más débiles. Después nos habló de la tecnología, que se compone de la organización y de la ingeniería, en el entendido de que esta última es el resultado acumulativo de los avances en la organización. La organización se fundamenta en la capacidad de las sociedades para determinar reglas de procedimiento, convivencia, mismas que se hacen posible la conciliación de intereses y coordinación de esfuerzos para poder producir. Capítulo 9. Dinero, inflación y política monetaria. El dinero es ese curioso semidios que llevamos impreso o acuñado en el bolsillo. Se trata de un objeto de aceptación general, se utiliza como medida de valor y es un objeto que circula en el sistema. La economía de mercado es por definición una economía monetaria. Eso significa que en ella los bienes se intercambian por dinero y el dinero se intercambia por bienes. El dinero es producido, es decir, impreso o acuñado, por el Banco Central de cada país. El Banco Central también provee dinero al gobierno a cambio de los bonos certificados de deuda que este mismo emite. A mayor cantidad de dinero en circulación, mayor nivel de precios, siempre y cuando el Producto Interno no crezca, y si el producto creciera tanto o más que la cantidad de dinero, el nivel de precios se mantendría constante o bajaría.
Nos dice que la inflación se define como el crecimiento sostenido del nivel general de precios. Estos precios son precios monetarios de una economía. Los precios relativos cambian. Esto es tanto como la situación de las empresas como de los consumidores varían de manera diversa. Y eso es precisamente lo que acontece con la elevación de los precios monetarios. Esto significa que la inflación es provocada por los impulsos de demanda. Nos habla sobre la inflación estructural, que son los procesos constantes de encarecimiento del tipo de cambio o depreciación de la moneda local que provocan que dichas importaciones aumenten sistemáticamente de precio. La caída en la demanda se compensa sobradamente y simultáneamente evitan hasta donde les es posible la elevación de salarios. De esta manera se provoca la inflación de costos, que es igual a la maquinaria, equipo de insumos importados más caros, que provocan la elevación de precios de los productos nacionales con salarios que se mantienen estables. Capítulo 10. Interés, demanda efectiva y crecimiento. No se puede dejar de señalar que forma parte de los proyectos de reforma laboral la eliminación de los sistemas de seguridad social y jubilación. El objetivo consiste en lograr que sean las fuerzas del mercado y no la planificación estatal las que determinen los precios. El propósito fundamental que se persigue con esta reforma es desactivar por completo el papel redistributivo de la política fiscal. Esto se señala que debemos de señalar que el crecimiento de una economía depende de las decisiones que toman los empresarios en términos de volúmenes de oferta de productos, la información sobre los precios vigentes en el mercado para lo que van a producir y vender, tanto como para lo que van a comprar para ese efecto, las expectativas que tienen sobre la cantidad. El paso que hay entre las expectativas de demanda y la realización de dichas expectativas depende de los planes de la demanda de los consumidores. A esto se le conoce como demanda efectiva. Por lo tanto, podemos decir que la demanda efectiva es el mecanismo de confirmación de las expectativas de los empresarios. El producto que genera el total del aparato productivo se destina cuando es demandado a tres fines posibles, lo que es el consumo, la inversión o la exportación. La inversión depende de las expectativas de mediano y largo plazo sobre la demanda. Si los empresarios llegasen a percibir de pronto que las expectativas de los consumidores no se están verificando, ante lo cual están a punto de responder con una reducción en sus inversiones y en sus niveles actuales de producción, el gobierno, a tiempo de percibirse de ello, tienen los instrumentos suficientes para intervenir, supliendo de la demanda efectiva. Para la economía en su conjunto, la comparación debe realizarse entre la tasa de crecimiento del producto y la tasa real de interés. La banca comercial suele calcular su tasa de interés de la siguiente manera: evalúa la viabilidad del proyecto, evalúa la capacidad de pago del solicitante y recuperar en cualquier momento el crédito otorgado en valor real o poder de compra. Por lo tanto, la tasa real de interés de bonos públicos es la referencia por encima de la cual deben situar los bancos comerciales sus propias tasas. Capítulo 11. De la deuda externa a la integración. Las remesas son las únicas noticias halagüeñas y de cierta regularidad que le llegan de los Estados Unidos. Somos potencias exportadoras que deben realizarse a través de los tratados de libre comercio que los mercados esperan, las reformas estructurales para la inversión extranjera y que provoque el crecimiento. Esto es lo que nos habla del capítulo 11. La causa primera por la que la delincuencia crece, es decir, la falta de oportunidades, el desempleo masivo y el empobrecimiento, sigue siendo ignorado. Combatir el desempleo a través de una reforma laboral es eliminar los obstáculos legales a la libre contratación. Solo el gobierno, gracias a la vastedad de la información económica sobre la que puede tomar decisiones, ya que es el único agente que puede actuar en función del interés general si posee los fundamentos teóricos correctos, podrá garantizar en pleno empleo y el crecimiento sostenido. Decide crear el empleo y expandir las ventas de las empresas a través de la obra pública. ¿En qué medida le puede afectar a él el que su país esté más o menos endeudado con el resto del mundo? La debilidad de sus instituciones se debe a las presiones financieras que derivan del servicio o de la deuda externa sobre los ingresos de su gobierno.
Por último, los hogares que hoy en día salen adelante con más o menos esfuerzos o crecen pese a su entorno no del todo favorable para ellas, son quienes tarde o temprano habrán de beneficiarse de que hayan tomado algo más de conciencia sobre las posibilidades reales que nos ofrece la actualidad de América Latina y los recursos de las ideas para cambiar nuestro futuro. Esto es todo por nuestra parte, nuestro resumen acerca del libro de Economía para no economistas. Muchas gracias.